que pasó en Venezuela. Es un dolor que uno siente porque son hermanos, porque son de nuestra patria, de nuestro mundo, y porque allí murieron muchas personas, demasiadas. Y vamos a hacer un momento de silencio, y mientras que estamos en ese momento de silencio, usted va a decir: Señor, ten misericordia. Necesitamos la misericordia de mi Señor. Amén. Un minuto de silencio. Gracias. Señor, te pedimos que tengas misericordia con Venezuela, mi Rey precioso. Santísimo Dios, sabemos que todo tiene un propósito, no sabemos cuál es el propósito tuyo. Hay veces no entendemos las cosas, Señor. Hay veces no comprendemos por qué se está pasando por esto. Pero en esta mañana preciosa, en unidad con mis hermanos, te pedimos, Señor, ten misericordia. Ten misericordia, mi Rey, por cada persona que está allí, de pronto que está debajo de los escombros. De pronto hay niños, hay personas que están debajo de los escombros, hay personas perdidas, pero también pidámosle a Dios para que haya personas que vayan y rescaten los niños, que no se los roben. Señor, toma el control de esos corazones que quieren hacer maldad sobre esta cosa tan terrible que les ha pasado a ellos, sobre esta tragedia tan terrible que les ha pasado, Señor. Yo te pido, Papito Santo, que anule todo plan del enemigo y no permita que le hagan daño a tus hijos, a tus niños, a tus ángeles, mi Rey Santísimo. Señor, guía a las personas que están excavando para sacar a las personas allí de los escombros. Me duele mi corazón. Señor, bendecimos a Venezuela y te pedimos, Padre Celestial, que seas tú tomando el control de esta nación. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Buenos días, iglesia. Dios los continúe bendiciendo en esta mañana preciosa. Una mañana un poco lluviosa, pero hermosa. Amén. No importa que llueva, no importa que caliente. Dios está con nosotros. ¿Cuánto lo creen? Amén. Vamos a orar y pedirle al Señor que sea Él guiándonos en esta mañana. Amado Dios y Padre Celestial, en esta mañana me presento delante de tu hermosa presencia, Señor, y te pido que seas tú hablando a través de mi boca, Señor. Que mengue yo, pero que crezcas tú. Que seas tú hablando, levantando, enseñando y mostrando, consolando a cada persona que está en este lugar. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a contarles una breve historia. Mi predicación hoy se llama ¿Por qué me pasan cosas malas si soy cristiano? ¿Por qué nos pasan cosas malas si somos cristianos? Amén. Les voy a contar una historia. Había un campesino que tenía un caballo y resulta que el caballo un día se le fue y los vecinos le dijeron: ay, qué pesar, qué tristeza, se le fue su caballo. Y él contestó pausadamente: tal vez. Luego al tiempo volvió el caballo y volvió con muchos caballos, pero los caballos que volvieron con el caballo eran salvajes. Y entonces los vecinos dijeron: qué suerte has tenido. Y él dijo otra vez: tal vez. Y su hijo
quería amansar un caballo de estos, porque pues habían varios. Y él quiso amansar un caballo de estos y ¡pum!, que se cayó y se rompió una pierna, se fracturó. Y los vecinos le dijeron: qué mala suerte. Y él le dijo: tal vez. Y al tiempo llegó el ejército. Antes el ejército llegaba al campo y vinieron a reclutar a todos los muchachos, y él tenía su único hijo y no se lo llevaron. ¿Por qué? Porque tenía una fractura. Y entonces le dijeron: qué buena suerte. Y él dijo: tal vez. Porque hay veces las cosas malas que nosotros vemos en nuestra vida se convierten en cosas buenas, pero muchas veces las cosas buenas también nos da enseñanza. ¿Cuánto lo creen? Amén. Vamos a la palabra de mi Señor, y en esta preciosa mañana vamos a Job 8:12. Amén. Vamos a Job 1:8 al 12. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección de mi amado Espíritu Santo. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Seguimos. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tus manos sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Qué atrevido ese Satanás. Amén. Muy atrevido. Una de las preguntas más difíciles que nosotros los cristianos, porque todos aquí somos cristianos, amén. Una de las preguntas más difíciles que un cristiano puede hacerse es: si sirvo a Dios, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Cuántos de ustedes se han hecho esa pregunta? Yo me la he hecho. Yo recién convertida, que está uno en el primer amor, no quiere decir que todavía no, que ya no ame a mi Señor, pero cuando uno está con ese amor que todo es Dios y que uno no quiere hacer nada para ofenderlo, hay veces uno se hace esa pregunta: si yo estoy en los caminos de Dios, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué llegó el cáncer? ¿Por qué llegó mi hijo grave? ¿Por qué me lo desahuciaron? ¿Por qué la economía se apagó? ¿Por qué está pasando esto? Y hay veces uno piensa que es que hay gente que se aparta de Dios, porque dice: entre más busco a Dios, más cosas difíciles me pasan. ¿A cuánto les ha pasado? Amén. Yo no creo que a mí sola, nos ha pasado a muchos. Perdemos seres queridos, enfrentamos enfermedades, problemas económicos, traiciones, momentos de profunda angustia. Muchas veces nosotros perdemos seres queridos y le preguntamos a Dios: ¿por qué? ¿Por qué se lo llevó? Cuando yo comienzo en las cosas de Dios, se enferma un hermano gravemente de dolores de cabeza, y yo estoy allí en la clínica y yo clamo y yo clamo y yo clamo y yo le clamo a mi Señor: no te lo vayas a llevar, Señor, dale otra oportunidad, mire que está recién casado, mire, Señor, que tiene una bebita. Y mi Señor se lo lleva. Yo peleo con mi Señor. Yo le dije: Señor, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué, Señor, ahora esa niña quedó huérfana, esa mujer quedó viuda? Y yo quedé sin mi hermano. ¿Por qué lo hiciste, Señor? No me contestó. Duró mucho tiempo y no me contestó. Resulta que pasados los días, el tiempo, el Señor
él vivía en una finca de para abajo de Fusagasugá, pero él había hecho unos guardados a Pastor Perafán, a un señor, le había guardado unas cosas, y el ejército estaba buscando, y no daban dónde estaba, y un trabajador dijo: en tal parte fue enterrado eso, y fueron y allí efectivamente está. Y cuando el Señor me muestra y me dice: me lo traje antes de que sucediera algo más tremendo y sufrieras más por él, porque lo hubieran llevado para Estados Unidos, lo hubieran llevado preso para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque era algo que no debería haberse hecho, haber guardado esas cosas. Y entonces yo dije: pues en Estados Unidos, ¿quién iba a visitarlo? ¿Cómo iba a estar él por allá? Nadie habíamos podido ir a visitarlo a este país. Y el Señor me dijo: aquí lo puedes tener en tu corazón, aquí lo puedes ir a visitar al cementerio. Y entendí el propósito de Dios, por qué pasó esto. Y muchas veces nosotros no entendemos por qué Dios se lleva a papá, por qué Dios se lleva a mamá, por qué Dios se lleva a ese ser querido. Y hay veces nos ponemos bravos con Dios. A veces le preguntamos: ¿por qué Dios hiciste esto? Y ahí entendí, porque duré mucho tiempo preguntándole. Y cuando Él me mostró esto, yo le dije: gracias, Señor. Aprendí a decirle: gracias, Señor, porque tú te lo llevaste antes de que pasara algo más tremendo. A veces pensamos que Dios nos abandona. Él nunca nos abandona. Como decía la canción que colocó mi pastor Pablo: aunque pase por las aguas, aunque pase por el fuego, Él estará conmigo. Su vara y su callado me infunden aliento. Él es mi pastor y nada me faltará. ¿Estoy siendo castigado? ¿Cuántos se han preguntado eso? ¿Estoy siendo castigada? Y llega una enfermedad: ¿estoy siendo castigada? Mi Señor no castiga de esa manera. Mi Señor disciplina. Y Él nos enseña a través de las pruebas, a través de lo que estemos pasando. Él nos enseña. Así, mis amados, que esa enfermedad no es castigo de Dios. El Señor tiene un propósito. Dile a tu compañero o a tu compañera que está cerca, dile: Dios tiene un propósito. Él no te ha abandonado, ni te está castigando. Él es fiel, Él es hermoso. Y hay veces vienen las enfermedades a uno, terribles enfermedades, y pensamos, o decimos, o somos muy prontos para juzgar a alguien. Yo cuando estaba tan enferma, yo no decía que estaba enferma, porque dirían: uy, la pastora enferma, ¿quién sabe qué pecado cometió? ¿Quién sabe en qué pilatunas andará? Y lo juzgan a uno. Pero es que Dios tiene un propósito. Muchas veces nosotros pensamos que las cosas llegan porque sí. No, porque Dios quiere mostrarnos algo, porque Dios está trabajando en nuestras vidas, porque Dios está cuidando nuestra salud, porque Él es fiel y maravilloso. ¿Cuánto lo creen? Amén, gloria a Dios. La Biblia nos muestra que sin el sufrimiento no siempre hay consecuencias. Debe haber hechos, o debe haber hecho algo malo. No siempre es así. De hecho, algunos de los hombres y mujeres más fieles a Dios atravesaron las pruebas más duras. Démonos cuenta en Job, un hombre perfecto, un hombre como dicen que Dios amaba, y él dijo, colóquemelo en el primero, mi hermano, en el 8, en el 1:8. Dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Uy, era tremendo, era un hombre bien sabio, ¿no? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios. Era un hombre que oraba, por los pecados de sus hijos. Él iba y se metía en oración cuando sus hijos de pronto estaban celebrando algo, y él se metía allí en oración y clamaba por sus hijos, así como ustedes, padres, claman por sus hijos.
¿Cuántos padres claman acá por sus hijos? Así cuando nosotros clamamos por nuestros hijos, este hombre era perfecto, era un varón temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, este cochino vino y le dijo que claro, como lo tenía bendecido, como lo tenía lleno de cosas y lleno de hijos y vivía muy feliz, y entonces le dijo: quita todo esto y verá que va a blasfemar contra ti. No, nosotros cuando estemos pasando por pruebas, muchas personas cuando están pasando por pruebas o cuando caen en pecado o caen en la tentación o están enfermos, se apartan de Dios. Debemos de buscarlo, debemos de darle la honra y la gloria a Él, porque Él está ahí, porque Él nunca nos ha abandonado, porque Él es fiel. Él no es como los hombres, Él nos protege, Él nos da su mano preciosa y nunca nos deja ni en la peor situación. Amén. Él nunca abandonó a Job, Él siempre estuvo ahí con ellos. Y la Biblia nos registra que muchas personas pasaron por pruebas. ¿Por qué seguir a Cristo no exime del sufrimiento? Cuando nosotros seguimos a nuestro Padre, a nuestro Señor, nunca nos exime del sufrimiento. Vamos a Juan 16:33. Amén. Gracias, mi pastor. Quería un tintico calientico para que no se me vaya la voz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Para que qué? Tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él murió en la cruz del Calvario. La muerte de Él no fue pasajera. Él murió allí en la cruz del Calvario y se llevó todo lo que nosotros pasamos. Dice que se llevó presente, pasado y futuro. Así que no importa lo que vayas a pasar, si tú estás con Dios, vas a salir adelante, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cuánto lo creen? Todo lo podemos en el que nos fortalece. Gloria a Dios, porque Él es bueno, porque Él es perfecto y para siempre son sus maravillas. Jesús nunca prometió una vida sin problemas. Dijo claramente: en el mundo tendréis aflicción. La pregunta no es si tendremos problemas, sino cómo responderemos cuando llegue. ¿Qué hacemos? ¿Vamos y nos embriagamos? ¿Nos suicidamos? ¿Cogemos a todo el mundo a culpar? ¿Culpamos a la iglesia? ¿Culpamos a Dios? Muchas veces llegan los problemas y nosotros le echamos a la culpa al esposo. Es por culpa de mi esposo, es por culpa de mi esposa, es por culpa. Así como Adán y Eva. Es la culpa de este, es la culpa de otro. Y no, la culpa es mía. Entonces nosotros no tenemos que decir esas cosas. El mayor ejemplo es Jesús, alguien que merecía una vida libre de sufrimiento. Fue nuestro Señor Jesucristo. Nunca pecó. De pronto yo sí peco. Nunca dañó a nadie. De pronto nosotros hay veces despreciamos a los que tenemos alrededor, pero mi Señor Jesucristo nunca hizo esto. Siempre hizo el bien y sin embargo fue rechazado. ¿Cuántos hemos sido rechazados? Hay veces nos rechazan nuestra propia sangre, ¿cierto? Fue traicionado. A nosotros hay veces nos traicionan. El esposo, la esposa, los amigos, los hermanos. Fue humillado. Muchas veces nosotros somos humillados, pero ninguno ha sido crucificado. Pero mi Señor Jesucristo sí fue crucificado allí en la cruz. No debía nada. Por eso mi Señor bajó a los infiernos y le arrebató las llaves a Satanás de la vida y de la muerte. Y el Satanás llegó y dijo: es que tú eres no. Es que tú eres no. Es que tú eres no. No encontró
nada, nada cómo acusarlo. Por eso el Señor lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario y nos dio la salvación y vida eterna. Amén, amén, gloria a Dios. Satanás se quedó así, como hacen los niños, porque no pudo acusar a mi Señor. Es que sí, no, es que hace, no, es que nada, no le encontró ni un pecado. Amén. La fidelidad no evitó su sufrimiento, tampoco evitará necesariamente el nuestro. Amén. Nosotros debemos de ser probados como el oro, como el oro. Muchos conocen el oro, ¿cierto? Pero ustedes saben cómo lo hacen, cómo se hace una argolla, cómo se hace una cadena, una pulsera. Este oro es necesario, lo cogen los lingotes. Yo tuve el privilegio de ir a mirar una fábrica, se llama eso, bueno, una industria donde procesan el oro. Y yo veía que allí habían hartos y hartas pailones y pailones y pailones, y el oro, y esa agua era verde, pura verde, verde así. Y luego lo pasaban acá y otra, y pasaban con unos coladores y colaban y colaban y colaban, iban sacando. En el último colocaban un colador de tela, y ese colador de tela llegaban y pum, y lo metían. ¡Ay! Después de que había pasado por muchos coladores, salía con pequeños pelitos, pequeñas moticas, y salía con más cosas, y sin embargo lo seguían rebulliendo y lo seguían colando. ¿Para qué? Para hacer el oro puro. Y cuando ya no le encontraban ni una esquirla ni nada, el oro salía para hacer esa cadena, ese collar, esos aretes, ese reloj o esos anillos que cada una de nosotras tenemos. Amén. Porque el oro necesita ser pulido. El oro necesita ser pasado por proceso. Aquí ellas están mirando a ver quiénes tienen oro. Necesitan pasar por un proceso. Igualmente nosotros somos hijos del Dios Altísimo. Nosotros un día lo confesamos como nuestro único y suficiente Salvador, pero Él necesita procesarnos. Él nos necesita quitar toda esquirla. Por eso cuando yo voy a la oración, yo le digo: Señor, quita toda esquirla, quita todo aquello que no te agrade, porque cada día sale una motica, sale una piedrita, un pelito. Entonces cada día nosotros en el proceso de mi Señor nunca dejaremos de pasar por ese proceso, porque Él nos va quitando cada esquirla, cada cosa que a Él no le agrade. Hay veces gritamos, hay veces discutimos, bueno, en fin, pero el Señor nos va puliendo. ¿Cuántos quieren ser pulidos por el Señor? Amén. Porque las pruebas revelan la profundidad de nuestra fe. Primera de Pedro 1, 6 al 7. Amén. En lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, porque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El siguiente. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Amén. El oro se prueba en fuego, así que el Señor quiere probarnos para probar nuestra fe. ¿Qué estaba probando el Señor en Job? Su fidelidad, su fe en Él, en que Él estaría con Él, en que Él no lo abandonaría. Hay una diferencia entre una fe que habla y una fe que resiste. Es fácil confiar cuando todo marcha bien. Hay veces pensamos que todo marcha bien y tenemos fe. Y hay veces es fácil decirle a la persona: tenga fe. Ay, ¿está enferma? Tenga fe. ¿Está sin dinero? Tenga fe. ¿Está pasando por alguna situación? Tenga fe. Pero si ve que el Señor aquí nos habla de que es muy fácil tener fe cuando lo tenemos todo.
La verdadera fe aparece cuando la oración parece no tener respuesta. Cuando de pronto, ¿cuántos han orado? Cierto que hay veces uno ora y ora y ora y Señor, y de pronto no sabemos orar. De pronto nosotros solamente pedimos y pedimos y pedimos. Pero debemos de aprender a orar dándole gracias al Señor. Ahorita cuando pasaron las elecciones, alguien me llamó y me dijo, eso no, eso no vamos a ganar. Yo le dije, la oración tiene poder y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y después le escribí y le mandé esa oración y me dijo, es que yo no había aprendido a darle gracias a Dios. Pero nosotros cuando oramos y oramos y oramos, Señor, cambia a mi esposo, Señor, cambia a mis hijos, Señor, cambia a mi esposa, Señor, dame la casa, Señor, dame el carro, Señor, dame esto. ¿Y ustedes han ido a mirar el carro? ¿Han ido a mirar la moto, la bicicleta, lo que le están pidiendo al Señor? ¿Han ido y han clamado y le han dado gracias al Señor por eso? Yo aprendí desde que entré al Evangelio que yo debería de darle gracias a mi Señor. Y yo le doy gracias al Señor y yo me miro al espejo y yo le digo, ay, gracias Señor por mi carita. Para mí es linda, porque mi piel no tiene así cosas. Gracias mi Señor por mis ojos, porque puedo ver. Gracias Señor por mi cuerpo, por todo mi cuerpo. Y uno debe de comenzar a darle gracias al Señor por su cuerpo. Gracias Señor porque tengo una camita y no me estoy mojando. No importa que el colchoncito de pronto no sea muy cómodo, pero gracias Señor. Gracias Señor por esa agua de panela con tostadas que es tan rica y mantequilla deliciosa. Amén. Gracias por ese arroz con huevo y platanito. Es delicioso, amén. Pero hay veces nosotros no le damos gracias al Señor. Gracias por ese esposo maravilloso que tú me diste. Hay veces tercos, pero el Señor nos lo dio. Gracias por esos hijos maravillosos, porque son perfectos, porque no le han dado luchas. Gracias Señor por todo lo que nos das, porque no debemos de estar renegando, sino dándole gracias a Dios por todo lo que nos da. Pero hay veces ese rancho tan feo que tengo, esos chiros tan feos que tengo, ese viejo o esa vieja o esa señora, y no le agradecen a Dios por ese esposo, esa esposa, esos hijos que Dios les dio, porque Dios los apartó desde antes de la creación para usted. Amén. Y si no tiene esposa o si no tiene esposo, pídasela al Señor, que Él le va a dar lo que usted le pida. ¿Cuánto lo creen? Amén. El diagnóstico médico no es favorable. Vamos al médico y de por sí que el médico nos dice, uy, usted tiene esto y usted tiene lo otro y usted tiene tal cosa, y uno ya se enferma peor. A mí casi no me gusta ir a los hospitales porque yo salgo enferma. Entonces debemos de decirle, Señor, ¿qué me estás enseñando a través de esto? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué estoy pasando en este momento, Señor? Hay veces miramos que las puertas no se abren, sino se cierran. Un empleo, ay, si no lo van a dar. Yo oré al Señor, yo ungí la hoja de vida, llegamos, ¡pum!, nada. El préstamo, ¡pum!, no nos lo dieron. Pero ¿sería que yo podía haber pagado ese préstamo? Porque cuando el Señor está en el asunto, el Señor empareja las cosas. El Señor no nos cierra las puertas, Él nos las abre de par en par. Debemos de orar y darle gracias. Pero si no se da, gloria a Dios. Y si se da, gloria a Dios. Amén. Siempre demos las gracias a mi Señor. ¿Alguna vez se fue a sacar un préstamo? Nos cerraron todas las puertas. ¿Y íbamos allí? No, no, no y no. Y ya veníamos para la casa, veníamos con mi hijo mayor, íbamos pasando por el parque, un parque que queda en el centro. No, el otro, el Santander, ¿cierto? Hay un parque Santander, íbamos pasando por ahí,
cuando vemos a la vivienda. Y le digo yo a mi hijo, entremos acá. Dice, ay mamá, mire la hora que es, ¿qué préstamo nos van a hacer? Y entonces entramos y le digo yo, la cédula, pues lo pasamos. Dijo, ¿cuánto es que necesitan? Tanto. Firme aquí, vamos a hacer el estudio y mañana le damos la respuesta. Y al otro día ya estaba el dinero consignado en la cuenta. ¿Por qué? Porque mi Señor estaba en el asunto, porque Él nos había emparejado y porque no renegamos, porque no salimos del primer banco y yo teniendo la cuenta en ese banco y decía, ¡ay! Estos benditos no me prestaron. Uy, y de pronto renegaba. No, sino yo salía tranquila y yo decía, en un momento el Señor nos va a abrir puertas. Amén. Gloria a Dios, porque ese es papá hermoso, bello y maravilloso. Amén. Y ustedes van a tener esa bendición si le creen a mi Señor. ¿Cuánto lo creen? No importa lo que estés pidiendo, no importa. Dios los va a bendecir. Satanás afirmó que Job servía a Dios solo porque estaba bendecido. No, yo amo a mi Señor y yo sirvo a Dios porque Él es mi Padre, porque Él me ama, porque Él dio y pagó todo allí en la cruz del Calvario, porque Él nunca nos ha dejado en ningún momento. En otras palabras, Él le dijo, quítale todo y verá que te maldice. La prueba de Job no era económica ni física, era una prueba de lealtad. ¿Cuál es tu prueba? Les pregunto en esta mañana. ¿Qué prueba estás pasando? ¿Por qué dificultad está pasando? ¿Es de lealtad? ¿Es de fe? ¿Es de obediencia? ¿Es de dejar algo que al Señor no le agrada? Porque no sabemos, hay veces, por qué pasamos por esas pruebas. ¿Seguirías amando a Dios cuando ya no entendiera lo que está sucediendo? Yo sí. A través de las pruebas siempre lo he amado. Y después de que me convertí al Evangelio y mi esposo acá y mi hija no me dejan que me equivoque en esto, nos convertimos al Evangelio y eso nos cayó de un lado y de otro, nos quitaron, se acababa, no había ni para comer, y seguíamos alabando al Señor y seguíamos teniendo un grupo familiar en la casa. Y hay veces nos tocaba el privilegio de dar el refrigerio y decíamos, ¿cómo, Señor? Pero mi Señor, como es fiel y es verdadero y es precioso, Él nos proveía. Amén. Y Él era bello y precioso y Él siempre estaba ahí. Y nos quitaron muchas cosas y nos pasaron muchas cosas, se nos enfermaron los hijos, porque el enemigo quería apartarnos de mi Señor. Muchas veces por lo que usted está pasando es porque el enemigo te quiere apartar, porque el enemigo quiere que diga, uy, ese Dios, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué está pasando con ese Dios al cual alabas y bendice? Y hubo gente atrevida que me decía, yo te doy trabajo, dile a tu esposo que venga a trabajar acá, pero no vuelvan a la iglesia, porque ¿a dónde está ese Dios? Miren, y ¿sabe qué, mis hermanos? Mi Señor, en cuya presencia estoy, nunca nos acostamos con hambre. Dios utilizó ángeles para bendecirnos, personas que llegaron a nuestra casa y golpearon y nos llevaron hasta la lonchera de mis hijos, porque ese es el Dios al cual yo amo y al cual yo sigo. Y a ustedes también Dios les va a bendecir a través de esa prueba. Amén. Casi siempre esa pregunta aparece en medio de cada prueba que nosotros pasamos, porque Dios ve un propósito en nosotros. No, nosotros no lo podemos ver, pero Dios sí ve un propósito. En cada mujer, en cada dama que está acá, Dios tiene un propósito. En cada varón que está acá,
Dios tiene un propósito. En cada jovencita, Dios tiene un propósito. Vamos a Romanos 8:28. Mis amados, no ha sido fácil la vida cristiana, pero cuando estamos en Dios, todo lo podemos en Él que nos fortalece. Porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Entonces hay muchos que dirán, ay, la pastora Zoraida siempre ha sido así. No, hemos pasado por pruebas muy, muy tremendas, pero de la mano de Dios. Amén. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Estos son a los que con su propósito han sido llamados. Dios nos llamó, Dios te llamó, Dios te buscó. Carmelita, Dios te llamó con toda tu familia. Muchas veces vamos solos, pero la historia no termina ahí. El libro es completo, mi Dios hace el libro completo. Muchas veces vemos solo una página de la historia y Dios ve el libro completo. Tú ves por lo que estás pasando, tú ves que estás pasando por una situación, por una enfermedad, pero Dios ve el libro completo, Gina. Dios te ve llena de bendiciones, te ve sana y te ve en victoria. Porque de pronto ahorita miramos una página, pero Dios ve el libro completo. Y en cada uno de los que estamos acá, Dios ve el libro completo de lo que estás pasando. Amén. Josué, vemos otro ejemplo de la Biblia. Rechazado por sus hermanos. ¿Cuántos han sido rechazados por sus hermanos? Muchos, ¿cierto? Hay veces los hermanos a uno le dicen, hay muchos que incluso, muchos hermanos, no sé si ahora se use, pero le decían a uno, tú no eres hermana, tú fuiste adoptada. Y uno se lo creía y lloraba, yo no soy mi hermana, yo soy adoptada. Y los hermanos eran tremendos, no querían ser malos, pero les gustaba hacerlo llorar a uno. Y esa no es hermana, esa es adoptada. Y le decían así a la otra hermana o al hermano. Yo tuve 6 hermanos antes y nada que nacía una mujer y después nazco yo. Y entonces mis hermanos me decían que yo no era hermana de ellos, que yo era adoptada porque no había una niña, que entonces mi papá y mi mamá habían ido y habían adoptado una niña. Y como a mí me habían enseñado que en un cuarto había muchos niños, entonces yo dije, pues fueron y me escogieron en un cuarto de esos. Y yo pensaba que yo era adoptada y yo lloraba y yo sufría, pero ellos pensaban que me estaban haciendo broma. ¿Amén? Pero hay veces uno pasa por esas situaciones. Vendido como esclavo. Hay veces a uno también lo venden. También le dicen, es que fue ella, es que ella fue la que hizo. Acá a José, lo vendieron, acusado injustamente. Muchas veces uno es acusado injustamente. Él fue encarcelado. Pero todo esto tenía un propósito grandísimo. Yo, mejor dicho, cada día miro a mi Señor y lo adoro más. Porque Él fue tejiendo cada hilito, cada cosita. Y colocó a José que soñara. Y él soñó. Y él se le hizo mucha gracia ir y contarle a sus hermanos. Y sus hermanos le tenían envidia. Entonces maquinaron hacerle algo. Primero pensaron en matarlo, pero luego se arrepintieron. Dijeron, no, mejor vendámoslo. Y cuando él es vendido, es llevado allí, donde el faraón, y es allí llevado a la cárcel, porque una mujer se le presenta y pasa por quería que él cayera en tentación. Muchas veces llegan cosas a nuestra vida que quieren desviarnos de las cosas de Dios. Muchas veces nos proponen negocios ilícitos o nos dicen, haga esto, haga lo otro. Tranquilo, nadie va a saber eso. Miremos, hagamos esto acá, metámonos en esto. Y resulta que
este hombre rechazó a esta mujer. La rechazó y ella se enojó terriblemente y lo hizo meter a una cárcel. Pero allí sucedió que estos hombres que estaban allí, había unos que le servían al rey, tuvieron un sueño y se lo contaron a José. Y José le reveló el sueño que ellos habían tenido. ¿Sí ve el propósito tan grande de mi Señor? Él tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos, y pues el sueño significaba lo que iba a pasar. Pero ellos pensaban que era porque Él los quería humillar, pero Él quería era demostrarles lo que Dios había hecho en Él. Muchas veces nosotros tenemos sueños. ¿Cuántas de las que estamos aquí hemos soñado con una carrera? ¿Cuántos hemos soñado con tener de pronto un negocio? ¿Cuántos hemos soñado con salir de la rutina que tenemos a diario? Y tenemos que seguir soñando, porque Josué siguió soñando y les demostró. Pero luego él fue sacado de allí, de la cárcel, y fue el segundo en mando del rey. Amén. Fue el segundo. Qué propósito tan grande que mi Señor tenía. Y no solamente fue el segundo, sino que Él ayudó a su pueblo. Muchas veces el Señor quiere que usted sea esa punta de lanza en su casa, que usted sea esa persona que se levante, esa persona que predique. Ustedes no saben por qué están en este lugar, no es casualidad. Dios quiere levantarte como punta de lanza. Luis, vuelvo y se lo digo, el Señor quiere levantarte como punta de lanza. Amén. Porque tiene un propósito, y no importa lo que haya pasado, no importa lo que hayas hecho, no importa qué ha tenido que pasar, Dios quiere levantarte. Durante años nada tenía sentido, pero al final pudo decir: vosotros pensabais mal contra mí, mas Dios encaminó todo para bien. ¿Piensa que lo que le está pasando es malo? Pues déjenme decirles que no. Dios tiene algo para cada uno de ustedes. Amén. ¿Cuánto lo creen? Dios tiene poderosas bendiciones para ustedes. Lo que parecía una tragedia era parte del plan de Dios. Él es maravilloso. Yo le digo que Él teje unas telarañas más hermosas y preciosas. A veces entendemos el propósito años después. A veces nunca lo entendemos en esta vida, pero Dios nunca pierde el control. Cuando llega el sufrimiento, no siempre preguntes: ¿por qué me está pasando esto? Pregunta también: ¿qué quiere formar Dios en mí a través de esto? Las pruebas pueden quitar dinero, pueden quitar salud, pueden quitar comodidad, seguridad. Amén. Hay veces las pruebas nos permiten pasar por todas estas cosas. Hay veces nos incomoda. Hay veces nosotros estamos sentados cómodamente y el Señor nos corre la silla. Y cuando Él nos corre la silla, Él nos quiere incomodar. Él nos quiere decir: no es su tío, no es el político, no es el dinero, no es la empresa, no es el trabajo. Es nuestro Padre Celestial, el que provee, el que te levanta, el que te sana, el que te lleva de más a más. Amén. Él nunca resta. Hay amistades que nos restan. Hay veces llegan personas a nuestra vida que no nos suman, sino nos restan. Pero mi gran amigo, mi Señor Dios Todopoderoso, Él me suma y me suma y me suma. ¿Cuánto lo creen? Amén. Él va sumando en tu vida, porque Él nunca resta. Él no sabe restar. Mi Padre no sabe restar, Él siempre suma. Amén. Pero también puede producir fe, una fe más profunda. A través de la prueba, diga: puedo producir fe profunda. Dependencia de Dios, carácter cristiano, esperanza eterna. Carácter cristiano, no carácter crispeto, no, un carácter
que me moldea, un carácter que me llena de fe, un carácter que me empodera, un carácter que me enseña a discernir, a profetizar y a vivir en Cristo Jesús. Amén. Ese es el carácter que Dios quiere que tengamos nosotros los cristianos. Una esperanza eterna. ¿Cuántos tienen esperanza eterna? Amén. Discúlpenme, pero se me reseca la garganta. La ausencia de problemas no es la evidencia del amor de Dios. Nosotros a veces podemos pensar, no, es que los pastores ellos viven pero rico, ¿cierto, pastor? Y no saben por las que pasamos. No, es que ellos viven ricos, se la pasan rico. No, hay problemas, hay dificultades. También lloramos, también tenemos dificultades. También hay veces gritamos, nos enojamos. Amén. Alguna vez yo estaba en mi casa y mi hija me hizo una pilatuna fuertecita. Yo tenía una señora que me ayudaba y era cristiana. Y yo cogí una ramita del frente del jardín y le di con esa ramita. Y esa señora se puso bravísima y me dijo, y dice que pastora, ¿y cómo le pegó a su hija? Yo le dije, pues es que yo tengo que corregirla, porque si yo no corrijo al niño, va a avergonzar cuando sea adulto. Y no el solo hecho de que yo sea pastora o cristiana no me eximí de enojarme, de decir palabrotas, no, eso sí no puedo hacerlo. De juzgar y criticar y condenar, tampoco lo puedo hacer. Pero sí me puedo enojar, de pronto corregir a mis hijos, de pronto tener un problemita con mi esposo y después ya, hola mi amor, porque la blanda palabra aplaca la ira. Amén. Entonces nosotros tenemos que ir, como dicen, sumando cada día, ser mejores, pero no pelearnos y seguir peleando. Y les voy a decir algo. Estos días estuve leyendo algo y me impactó tremendamente. Cuando uno ve cosas a través del ¿cómo es que llaman? Televisores, y uno ve películas de terror, de pornografía, ve películas que no lo llenan a uno. Y cuando uno es un cristiano verdadero, cuando uno tiene a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo lo rebargulla a uno y se siente mal viendo eso. Cuando uno oye música que no es buena, que no es una música de esas bachatas, de toda esa música que no hace nada en nuestra vida, comienza uno a abrirle puertas al enemigo. Y hay veces comienzan a suceder cosas y se mete un espíritu llamado Moló. Ese espíritu viene a traer contienda y de pronto se regó el jugo en la casa, o de pronto se cayó algo y de una vez se formó un problema ni el terrible. Y luego uno dice, ¿y por qué me peleé así? ¿Y por qué traté mal a mi esposo o a mis hijos? Un jugo se recoge ya, porque hay un espíritu inmundo que está en la casa. Y nosotros como cristianos, mis amadas y mis amados varones de Dios, sacerdotes de la casa, oren por su casa. No crean que porque vienen nomás a la iglesia están libres, porque el enemigo está como león rugiente mirando a quien devorar. Y muchas veces vemos sombras, oímos voces, oímos cosas. Es porque hay algo que está perturbando la casa. ¿Qué se está oyendo? ¿Qué se está diciendo? ¿Están allá hablando de esa pastora Zoraida Terrer? No. No todos me aman, ¿cierto? Yo los amo a todos. Pero hay veces se dicen cosas, se critica, se juzga, se dicen palabras, se les cae una piedra en el dedo y dicen, hijo de que viene, hijo de que va, en lugar de decir gloria a Dios, anestésiame. Amén. Pero hay veces nosotros decimos groserías o se nos atraviesan en la moto, ese viejo No, tenemos que comenzar a confesar palabra, porque eso se abren puertas y de ahí comienzan a suceder cosas. La economía mengua, viene la enfermedad y vienen muchas cosas. Amén. Porque yo
abro puertas al enemigo. Y este varón explicaba que las puertas se abren tan fáciles, pero para cerrarlo y sacarlo toca guerrear como estamos haciendo esta mañana. Amén. Entonces toca tener mucho cuidado con esto. Ausencia de los problemas no es la evidencia del amor de Dios, no evidencia el desamor de Dios, sino su puro amor. La mayor evidencia del amor de Dios es que Él permanece en nosotros en medio de todos nosotros y cada uno. Isaías 43, 2. Cuando pases por las aguas, cantaron, no nos habíamos puesto de acuerdo con el pastor. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegará. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. No debemos de tener temor. Que cayeron 1000 a mi diestra, 10.000 a mi derecha, mas a mí no me tocará. ¿Por qué? Diga, porque yo no soy del montón. No somos del montón, porque nosotros no estamos allá bailoteando, tomando, fumando, qué sé yo, tantas cosas. Porque nosotros estamos buscando a Dios. Y cuando nosotros no somos del montón, somos apartados para mi Padre Celestial. Por eso cuando una niña me dice, ay, miren, es que me pasó esto, me pasó lo otro. ¿Y por qué a esa que mantienen discotecas y mantienen esto otro no le pasó? Yo le digo, porque tú no eres del montón. Y el enemigo te avergonzó. Entonces, cuando yo no soy del montón, todo lo que yo cometa, nomás un cristiano se paró mal, uy, miren esa, uy, disque cristiana, gritó, uy, disque cristiana. De pronto quedó viendo algo, ay, disque cristiana, es que los cristianos, y se la pasan criticando y juzgando a los cristianos, pero porque nosotros les damos el lado de que vituperen el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto lo creen? Dios no permite que nada nos pase si estamos con Él. Dígale a su compañero, Dios no permite que nada me pase si yo estoy con Él. Prometió que no lo abandonaríamos ni nos abandonaría. Amén. Ser cristiano no significa estar libre de sufrimiento, sino tener la presencia y el consuelo y la esperanza en Dios. Amén. ¿Cuántos tienen el consuelo y la esperanza en Dios? ¿Cuántos creen que la prueba va a pasar? Que todo va a ser bello y hermoso. Nosotros tenemos esa confianza. Debemos creer que Dios está presente, que Dios está en nuestra casa, que no está ninguna otra cosa, que no tenemos otras cosas, que no tenemos ídolos, que no tenemos nada en nuestra casa, sino solamente la presencia de Dios. Mis amados, ustedes pueden orar de noche y decir, Señor, limpia cada rincón, limpia el baño, porque hay veces en los baños hay presencias ocultas, porque allí se tienen pensamientos, porque allí de pronto ocurren cosas que yo no voy a decir ahorita, pero en los baños muchas veces ocurren cosas. Los baños son donde se va la inmundicia, donde se hacen muchas cosas que no se deberían hacer. Pero ustedes, cristianos, hermanos de Dios y hermanas de Dios, oren por todos los sitios, oren por el baño, oren por la cocina, oren por el patio, oren. Nunca se pasen a una casa sin haber orado, sin haberla limpiado, porque uno no sabe qué cosas han sucedido en esa casa. Y de ahí viene que comenzamos a ver sombras, que comenzamos a escuchar voces, que nos comienzan a ocurrir muchas cosas, debido a que de pronto no hemos hecho guerra contra este lugar. Acepta que Él tiene poder para salvarte y sanarte. Acepta que Dios es el único poderoso para levantarte. Esa enfermedad no tiene poder. Esa economía se levanta. Ese esposo cambia.
esa hija cambia, esa suegra cambia, ese yerno cambia, esa nuera cambia. Todos cambiamos porque la oración tiene poder. Amén. Oí por ahí una risa, ¿no? Amén, gloria a Dios. Muchos dicen, no, a mi suegra no la cambia, pero nadie. Pues déjeme decirle que Dios sí la cambia. Estamos hablando de que Dios cambia todo y que Dios tiene el poder. Dios cambia esa suegra. Dios cambia ese suegro. Dios cambia esa nuera. Dios cambia ese yerno. Él cambia ese esposo. Veámoslo. Veamos las cosas que no son como si fuera. Recuerden esto. Veamos las cosas que no son como si fuera. Y verá que Dios les va a dar la victoria. Amen a esa suegra. Ámenla. Denle un presente. Invítela. Como dicen, inviertan en esa suegra. Amén. A mí me quieren mis yernos y mis nueras. Me quieren. Yo sé que me quieren. Amén. Rechaza el temor y que no tiene lugar donde está el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en tu casa, rechaza el temor. Rechaza todo aquello que de pronto temes, de pronto esa incertidumbre, de pronto esa angustia. Recházalo, porque el Espíritu Santo está en tu casa. ¿Cuánto lo creen? Reclama al Dios Todopoderoso la bendición. Deja a Dios que tome el control, porque no hay nada imposible para Él. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. Llena tu corazón de esperanza, porque Dios es fiel. Obedece las instrucciones de la palabra. Amén. Coloquémonos en nuestros pies. Este es el mejor manual para nuestra vida. Aquí nos enseña de todo, hasta cómo comer, cómo pararnos, cómo vestirnos, cómo portarnos, cómo amar a los demás, cómo ser buena esposa, buen esposo. Todo nos lo enseña acá mi Señor. Todo está escrito en esta palabra. A Él no se le quedó nada. Él lo anotó todo. Aquí están las matemáticas. Aquí está la medicina y aquí está la salvación. ¿Qué pasa? Que hay veces no la obedecemos. ¿Qué pasa? Que hay veces no la leemos. Entonces nosotros sabemos que todas las cosas que el Señor nos da son buenas, porque la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Obedece las instrucciones que Él nos manda. Nunca olvides que Dios recompensa la fe. Dios recompensa nuestra fe. Dios recompensa lo que tú le estás pidiendo. Inclina tu rostro y cierra tus ojitos y pídele al Señor. Recuérdale al Señor lo que está pidiendo. Dele gracias. Dele gracias. Vea lo que no es como si fuera. Vea la victoria que tienes. Porque Dios recompensa esa fe que tú tienes. Dios te va a proveer. Dios está contigo. No importa lo que hayas pasado. Toda tristeza se va. Alza tus manos. Alza tus manos. Dios está contigo. Dios te ama. Aunque no lo creas, Dios te tiene escrita en el libro de la vida. Y Él tiene grandes cosas para ti. De pronto piensas que nadie te quiere, o piensas que te han rechazado, pero Dios